por aquí. Estamos felices de darles la bienvenida a la presentación del manual Siembra y Cosecha que han publicado nuestros amigos y amigas de la comunidad de práctica de EVAL Participativa. Hoy inicia la semana de la evaluación y es un espacio para conversar, ¿cierto? Para compartir, aprender en conjunto e ir avanzando en co-construir el conocimiento en torno a la evaluación. Y estoy segura que este es el mejor espacio para iniciar para iniciar esta semana y comenzar a impregnarnos de este espíritu. Así que bienvenidos, bienvenidas, y con esto iniciamos entonces el panel de hoy. Antes de partir, les pido que por favor puedan mantener sus micrófonos silenciados y les invito a utilizar el chat como un espacio para que vayamos interactuando entre nosotros, compartiendo preguntas, comentarios, reclamos o lo que sea que pueda surgir hoy día. El manual Siembra y Cosecha, que es lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Que vamos a conocer hoy día, da cuenta de los saberes y experiencias de las personas que integran esta comunidad de práctica y aprendizaje que es EVAL Participativa. Este manual revisa desde los orígenes de este enfoque de evaluación, pasando por sus principios orientadores y los aportes a la agenda de desarrollo actual, y ofrece una serie de herramientas muy útiles, como ejemplos de aplicación, técnicas y referencias bibliográficas. Así que van a ver que es muy, muy interesante y además, como les decía, muy útil. Yo soy Claudio Lavarría, voy a facilitar el espacio de hoy día junto con un panel de lujo formado por Juan Carlos Sanz, Esteban Tapela y Pablo Rodríguez, a quienes pueden ver ahí en sus cámaras. Ahora les voy a contar un poquito sobre ellos. Esteban Tapela es profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Él es director del programa de estudios del trabajo, el ambiente y la sociedad, que se llama PETAS, y es consultor independiente en temas de evaluación participativa y capitalización de experiencias. También es fotógrafo documental y muy talentoso, me atrevo a decir. Es miembro de Evaluar, que es la red argentina de evaluación, y de RELAC, que es la red de monitoreo, evaluación y sistematización de América Latina y el Caribe, y es además miembro del equipo coordinador de EVAL Participativa. Juan, por otro lado, es economista por la Universidad de Valladolid, en España, es experto en desarrollo de capacidades de evaluación y trabaja en el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo, el DEVAL, en el proyecto FOSELAC Plus, FOSELAC Más, ahí tú nos contarás, Juan, cómo se llama, para promover la evaluación en América Latina, ¿cierto? Desde el 2015, Juan colabora con el PETAS en diversas iniciativas de investigación social relacionadas con la evaluación participativa y también es miembro del equipo coordinador de EVAL Participativa. Pablo Rodríguez Vilella es docente e investigador en temáticas de evaluación y desarrollo en la Universidad Nacional de San Juan y también en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Argentina. Pablo se desempeña como codirector del PETAS y también es consultor y es capacitador en temas de evaluación y antropología social. Pablo escribe el blog Al Borde del Caos, que también es un excelente blog, aprovecho de promocionarlo, y es miembro del equipo coordinador de EVAL Participativa. Entonces hoy día lo que vamos a hacer en el marco del panel es que vamos a conocer un poquito sobre EVAL Participativa, vamos a conocer el manual de la mano de este panel de lujo que les contaba y también vamos a hacer una entretenida actividad en la que esperamos su interacción. Así que comenzamos, ¿cierto?, con Esteban, que nos va a contar un poco para la gente que no está al tanto de qué es lo que hace EVAL Participativa, de qué se trata esta iniciativa y qué logros han tenido en sus primeros 2 años de vida. Entonces, si es que tienen preguntas, comentarios, les pido que los vayan poniendo en el chat y al cierre de la presentación podemos ir compartiendo e interactuando con los ponentes. Esteban, por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Buenos días a todas y todos. Qué lindo que hayamos tenido la oportunidad de juntarnos y conversar un poquito en torno a este tema. Nosotros queríamos, antes de entrarle, como quien dice, a la presentación del manual, que sería como, acá decimos, el asado, digamos, ¿no? Como la carne de la juntada, queremos también contarles un poquito esto de qué es EVAL Participativa para la gente que no nos conoce o que no ha estado vinculada a la iniciativa. Entonces, un poquito, digamos, hemos
organizado la presentación tratando de dividir como de alguna manera en 2 etapas, que es la primera etapa de Eval Participativa, que comenzó en 2019 y cerramos a finales del año pasado, y luego contarles un poquito sobre la etapa que viene, ¿no? Es decir, la nueva etapa de Eval Participativa, y sobre todo tratar de involucrarlos a todos los que quieran sumarse a este proyecto, ¿no? Para los que no conocen, una breve presentación de 50 segundos, que es básicamente un video de presentación que tenemos en la iniciativa, que puede ayudarles de alguna manera a, en pocos segundos, saber de qué va la cosa, ¿no? Entonces, los dejo con esta presentación. ¿Qué contarles en tan poco tiempo? Tengo 7 minutos, que es lo que comprometí en contar un poco las principales actividades y logros de esta primera etapa de Eval Participativa, que fue realmente muy intensa. Un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad, digamos, muy interesante para la región. Entonces voy a sintetizar de alguna manera como los principales logros de esta primera etapa, ¿no? Comenzamos con la idea central de que una comunidad de prácticas y aprendizaje en evaluación participativa tenía que tener un espacio virtual. Esto lo habíamos decidido incluso antes de saber de la pandemia, pero con la pandemia se potenció mucho más, ¿no? Es decir, la posibilidad de estar conectados entre todos los que y las que nos interesa esta temática, ¿no? Entonces, como el eje central digamos, del espacio de encuentro de esta comunidad de práctica ha sido nuestra página web, que se llama evalparticipativa.net, y básicamente se las voy a presentar para quienes no conocen qué van a encontrar o qué pueden encontrar en ella, ¿no? Hay un espacio de noticias donde se publican notas de autor o de autora. Cada 15, 20 días estamos publicando alguna reflexión en torno a la evaluación y la evaluación participativa, o la participación en evaluación y otros enfoques que se relacionan, ¿no? Acá la última que aparece es una interesante reflexión de Olga Nirenberg en torno a las relaciones y sinergias que hay entre el enfoque de sistematización de experiencias y la evaluación participativa. Otra de las secciones de la página nos presenta de alguna manera, y básicamente acá hablamos de la importancia de los objetivos que tiene esta iniciativa, de la importancia que tiene crear una comunidad de práctica y aprendizaje, y cómo funciona y cuál es el espíritu, digamos, de tener una comunidad abierta sobre estos temas. Y finalmente, en esta sección presentamos el contexto internacional, sobre todo en el marco de lo que se conoce como Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el papel protagónico que adquiere justamente el protagonismo de la sociedad civil en la nueva agenda de políticas sociales, de políticas públicas y de evaluación. En la otra sección explicamos un poquito quiénes somos, y si bien esto puede sentirse como un poco burocrático, es muy importante mencionar que hay algunas instituciones, bueno, como la Universidad de San Juan a través de su programa PETAS, y el DEVAL a través de su iniciativa FOSELAC, que están como impulsando esta comunidad, pero se han ido sumando aliados, y eso es muy importante porque sin ellos tampoco podría tener el desarrollo que ha tenido esta comunidad, ¿no? Y entre ellos están Techo, la Fundación de Superación de la Pobreza de Chile, a través del programa Servicio País, el Centro de Apoyo al Desarrollo Local, que es una ONG de Argentina, y por supuesto la Red Latinoamericana de Evaluación. El hecho de mencionarlos a ellos es simplemente un punto de partida para
invitar a sumar a nuevos aliados y nuevos socios de la iniciativa, ¿no? Básicamente nos interesa aquellas organizaciones públicas o privadas del tercer sector, de las ONG, organizaciones sociales, de la academia, que quieran o sientan que pueden, a la vez que aportar algo, que puede ser artículos, aprendizajes, motivación, moderación de un foro, no necesariamente tienen que ser recursos económicos, que a la vez de aportar eso quieran también aprender y hacer sinergia con el resto de las organizaciones que constituimos esta comunidad, ¿no? Que cada vez va creciendo. Así que bienvenidas y bienvenidos a los que quieran de alguna manera sumarse. Hay otra sección que tiene que ver con las actividades. Básicamente las actividades en la primera etapa han estado centralizadas en estas cuatro aspectos. Uno ha sido poder conocer, comprender, valorar y difundir las experiencias que hay en América Latina sobre evaluación participativa. Otra de los ejes de la primera etapa fue poder llegar a la producción del manual, que enseguida lo vamos a presentar, y poder hacer algunas capacitaciones pilotos, ¿no? Y probar algunas herramientas en la región. Y finalmente, uno de los ejes que hace de la comunidad y de la página web algo muy interesante es poder contar con un repositorio de materiales, metodologías, técnicas, manuales, experiencias, testimonios sobre evaluación participativa. Eso se concreta en la sección que le llamamos de recursos en la página, que básicamente está formada por 5, podríamos decir, ventanas, a las cuales se puede acceder a distintos tipos de material, ¿no? En esta sección de recursos, ya les voy a presentar algunos de los logros y los materiales que tenemos disponibles, ¿no? Otro de los espacios que creamos a través de la página y que nos parece muy importante y saludable en una comunidad de práctica es poder contar con un foro virtual, es decir, un espacio horizontal, voluntario, libre, de intercambio, donde todas y todos quienes quieran contar alguna experiencia, disparar algún tema, alguna discusión, puedan hacerlo, y que podamos justamente enriquecernos con el aprendizaje y los conocimientos de todas y todos en la región, y también fuera de la región. En la segunda, digamos, nivel de importancia, me gustaría destacar como resultados un poco de la primera etapa, fue la realización del primer encuentro latinoamericano de evaluación participativa. Este encuentro ha sido realmente un hito para nosotros, muy importante, costó muchísimo organizarlo, y el eje o la idea central fue primero poder convocar a todas las experiencias que hubieran en la región de evaluación participativa. A partir de una convocatoria que hicimos muy amplia, pudimos seleccionar las 16 experiencias que nosotros considerábamos como más representativas de la región, e invitarlas a participar en un encuentro muy intensivo de 5 días que se realizó a finales del 2019 en Ecuador, y en este encuentro se presentaron los representantes, digamos, de alguna manera de estas experiencias, en algunos casos quienes hicieron de facilitador o facilitadora de la evaluación, en otros casos se presentaron los responsables que habían contratado la evaluación. Estos 25 representantes participaron durante 5 días de manera intensa, con una actividad muy protagónica para desarrollar este encuentro. Básicamente en el encuentro, el primer eje del encuentro fue poder comprender y captar todas las experiencias que habían en la región, ¿no? O sea, qué matices tenían, qué diferencias, qué similitudes, y a partir de eso poder construir como 4 ejes conceptuales que después han servido para nutrir el manual, ¿no? Uno es poder llegar a algún acuerdo regional, latinoamericano, sobre qué es la evaluación participativa. Básicamente llegamos a partir de reflexionar sobre las dificultades, las oportunidades, las cosas que funcionan. Luego tratar de construir y acordar un proceso, una forma de hacer evaluación participativa, ¿no? Que nos llevó a construir, como quien dice, el método o el proceso. Luego incorporamos un rol, un aspecto muy importante, que es el rol del o de la facilitadora en el proceso de evaluación, y finalmente
tratar de, a partir de la experiencia, de intercambiar sobre las herramientas que funcionan, las que no funcionan, las que son más útiles, las que no son tan útiles, una especie de marco conceptual sobre las herramientas o el papel que tienen las herramientas participativas en la evaluación. Este encuentro realmente ha sido como la semilla inicial del proceso de evaluación participativa, porque a partir de él también hemos podido construir, no solamente conocer a todas las personas y actores de la región, o al menos un buen grupo de ellos, sino que empezar a construir y reflexionar en torno a esta metodología y crear de alguna manera también un marco conceptual representativo de la región. Otro de los ítems o de los resultados importantes fue, como decía antes, la creación del repositorio virtual de materiales, que ha sido todo un trabajo de búsqueda, de indagación, de consulta, que nos ha permitido, bueno, armar esto en la página, y básicamente está armado, por, como decía antes, en cinco carpetas o menús o ventanas, digamos. Uno de ellos tiene que ver con aprendizajes significativos en evaluación participativa. Acá lo que hicimos fue una convocatoria abierta para todas aquellas y aquellos que sienten que, fruto de una evaluación real y concreta, tuvieron, ya sea a partir del error, del acierto, de los logros, de las dificultades, algún aprendizaje importante para compartir. Y hay 8 experiencias las cuales centran su narrativa sobre una experiencia o un aprendizaje significativo para ellas. Puede estar dado por los logros de la experiencia, por las dificultades, por el papel que jugó la facilitación, etc. Otra de las ventanas es justamente dar a conocer casos y experiencias de evaluación participativa que se han desarrollado en América Latina. Y también hay 8 experiencias documentadas en la página, pero esperamos que sean muchas más. Por supuesto, estas ventanas de la página están abiertas a recibir nuevas experiencias y nuevos aprendizajes, y que van siendo documentados a medida que la gente se anima y los comparte, ¿no? Otra de los logros, digamos, de este repositorio es haber contado o haber podido generar un repositorio de manuales y guías de evaluación participativa. No solamente el que nosotros hemos generado, que se ha incorporado recientemente a esta ventana, sino tenemos 47 otros manuales y guías, no solamente de América Latina, sino también de otras regiones, para quienes quieren estudiar, conocer, y hay algunos que están muy acotados a determinadas realidades, ¿no? Por ejemplo, manual de evaluación participativa para el desarrollo rural, o manual de evaluación participativa en educación. Y así hay distintos enfoques y aproximaciones que están emparentadas o muy cercanas a la evaluación participativa. Otra de las ventanas se concentra básicamente sobre las herramientas, ¿no? Entonces acá hay como una especie de caja de herramientas, donde hay 27 documentos con herramientas de todo tipo, herramientas participativas que pueden ser usadas en procesos de seguimiento y evaluación. Y la última ventana incorporada a la página tiene que ver con ponerle de alguna manera, nosotros decimos así, un rostro humano, digamos, a la página, ¿no? Entonces decidimos invitar a todas las personas que quieran, que trabajan en temas de evaluación y evaluación participativa, que nos cuenten en breves minutos, 2 o 3 minutos, algo significativo para ellos en torno a la evaluación participativa, ¿no? Entonces hemos logrado, hasta el momento hay 25 videos testimoniales de entre 2 y 4 minutos, los más largos, donde las personas que generosamente han compartido su punto de vista aparecen contando algo importante, ¿no? Si algunas personas hablan desde la institución, desde lo que implica una evaluación participativa a nivel institucional, otras hablan desde la experiencia en el uso de determinadas herramientas o técnicas, cuáles son más apropiadas, cuáles son menos apropiadas. Otro de los testimonios hace referencia a esto de pensar una evaluación donde es un equipo, el evaluador, que hace la evaluación, y es un facilitador básicamente quien modera o justamente crea la oportunidad para eso. Hay otros que cuentan directamente una experiencia concreta, es decir, en esta sección hemos intentado poner, como decía, rostro humano, para que veamos que detrás de estas experiencias hay gente de carne y hueso, como decimos nosotros, que ha estado muy involucrada, digamos, y bueno, por suerte se predisponen a compartir estos aprendizajes y estas ideas, ¿no? Muchos de estos videos los hemos usado luego también como hipervínculo en la versión digital del manual,
para que la gente que está usando el manual que enseguida vamos a presentar pueda de alguna manera recrear o poner evidencias o ejemplos concretos de estos aprendizajes. Y finalmente, otro de los logros que nos gusta contar es la realización de un video documental que hicimos sobre una experiencia concreta de evaluación participativa, en este caso una experiencia que llevó adelante la Organización Internacional Techo, a través de la evaluación de lo que ellos conocen o lo que se menciona como las mesas de trabajo, ¿no? Que es un espacio de articulación comunitaria que se crea en todos los campamentos donde Techo interviene en cada una de las comunidades de América Latina. La idea de hacer una película documental que cuente, por un lado, cómo fue el proceso de evaluación y por otro lado los testimonios de las personas, nos parecía que era una herramienta interesante para quienes quieren hacer una evaluación participativa, conocer cómo es, digamos, en concreto, ¿no? Qué pasa en el territorio, qué pasa con los actores que se involucran, cómo se empoderan, etc. Este documental que tuvo como directora a Ana Bustelo, que es integrante del equipo PETAS y ha participado activamente en toda la iniciativa, no solamente en la parte audiovisual, sino también en las ilustraciones que ustedes ven en esta presentación y que aparecen en toda la página y en la producción del libro. Tuvo dos reconocimientos internacionales, uno de ellos fue ganadora en el Festival Internacional de Cine que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual nos ha puesto muy contentos, y ha trascendido de alguna manera la frontera, digamos, de la evaluación participativa en sí. Es decir, ha sido atractiva, digamos, desde el punto de vista documental y como una producción audiovisual, lo cual nos permite también contactar con otros actores, ¿no? Y con otras personas que no están cercanas al campo de la evaluación. Así que bueno, estamos muy contentos por esta iniciativa y ya les contaremos qué se viene más adelante, ¿no? Finalmente, de lo cual vamos a hablar enseguida, uno de los hitos, digamos, y de los logros fue haber producido el libro Siembra y Cosecha, Manual de Evaluación Participativa, el cual ha sido un proceso muy rico que enseguida contaremos, ¿no? Y como producto complementario, digamos, al manual, generamos una guía didáctica pedagógica para quienes quieren facilitar evaluaciones participativas. Entonces podrán utilizar el manual como el contenido y la guía como una forma de traducir ese contenido en una propuesta pedagógica y de capacitación de facilitadoras y facilitadores de distintas organizaciones que quieran justamente replicar este tipo de evaluación, ¿no? Para la guía contamos con el apoyo de Jorge Chávez Tafur, que está participando de este panel, que hizo de alguna manera el trabajo que mejor sabe hacer, que es justamente todo el tema de facilitación y formación de recursos humanos, y fue convirtiendo de alguna manera los contenidos del manual en una guía pedagógica que seguramente publicaremos este año y que va a servirle a muchas personas como una herramienta imprescindible para poder llevar los contenidos del manual a la formación de recursos humanos. Entonces, bueno, con esto cierro un poco la presentación de la primera etapa. Vamos a dejar un espacio para que Claudia modere en caso de que hayan algunas preguntas o inquietudes a responder. Muchísimas gracias, Esteban, y felicitaciones porque los avances para estos 2 años son impresionantes, los productos muy lindos e interesantes y sin duda que muy pertinentes además a la discusión y a todo lo que está pasando en nuestra región en este último tiempo. Así que han sido 2 años, pero vaya qué años. Así que muchas felicitaciones por los avances. Hasta ahora no hemos tenido preguntas o comentarios a través del chat. Los invito a que si alguno o alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta a esta primera parte, por favor pueda dejarlo por ese medio. Y mientras yo voy a aprovecharme de que no hay otras preguntas para hacer una pregunta muy cortita, Esteban, que tiene que ver con cómo podemos unirnos. Esta invitación que hiciste tú a socios estratégicos, por ejemplo, a instituciones del tercer sector. Si es que alguien está interesado en formar parte de Valparticipativa, ¿qué tiene que hacer? Bueno, muy buena la pregunta. Lo que nosotros entendemos es que cualquier organización que tenga interés en la temática
está bienvenida a participar, es bienvenida a participar. Lo que sí, nosotros entendemos la comunidad como un espacio donde la gente recibe y también da, ¿no? Entonces, Perfecto. es muy importante que las organizaciones se ofrezcan y se comprometan en algo, ¿no? No solamente a recibir, por decirlo de alguna manera, a consumir lo que hay en la página y consumir información y recursos y oportunidades, sino también a ofrecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, nosotros en la segunda etapa de Eval Participativa vamos a estar compartiendo dentro del plan, vamos a mencionar que tenemos capacitaciones para ofrecer, pero no podemos hacernos cargo de todo. Tiene que haber una organización, por ejemplo, que está dispuesta a recibir la capacitación, y nosotros pagaremos, digamos, desde Valparticipativa los recursos humanos que dan la capacitación, pero la organización tendrá que aportar los costos que implica desarrollar justamente el seminario o el taller en su organización. Es decir, por ejemplo, una organización puede aportar con materiales, con experiencias, coordinando, por ejemplo, puede decir, bueno, nosotros nos ofrecemos a coordinar un determinado foro, nos ofrecemos a testear un piloto de capacitación virtual. Es decir, la idea es que está abierta a todos, basta que la organización se ofrezca, pero digamos, el mensaje principal es que queremos que sean activos, aportantes también de la iniciativa, no solamente actores que se suman para recibir, digamos, ¿no? Sino también para ofrecer y comprometerse. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. Y destaco lo que señalabas hace un ratito, ¿cierto? Que este aporte no necesariamente tiene que ser monetario y en ese sentido podemos ahí todos, pese a que incluso si no tenemos disponibilidad de recursos, sumarnos a EVAL Participativa. Entonces dejo abierto el espacio, si es que hay alguna pregunta, podemos tomar una preguntita más antes de partir con la presentación del manual. De otra forma, podemos tomarla luego de la segunda parte de esta presentación. Entonces, Esteban, como comentabas tú, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al asado. Disculpe la analogía a los vegetarianos y veganos, pero vamos a pasar a la revisión del manual, ¿cierto? A conocer este instrumento que es el que nos convoca hoy día. Vamos a conocer qué es siembra y cosecha, el manual de evaluación participativa, que es, como les decía, el grueso o el plato fuerte de la presentación de hoy día. Vamos a ocupar una media hora en la presentación de este producto. Y luego de eso vamos a volver a dar un espacio de preguntas, así que les pido que cualquier pregunta que tengan, la pueden ir anotando en el chat y después de eso retomamos la conversación. Comentario, reclamo, pregunta, lo que quieran decir. Y luego de la presentación además vamos a tener un espacio de interacción que es la lógica, ¿cierto? Y la forma de trabajar además desde una perspectiva participativa. No solo que ustedes nos escuchen, sino que también podamos escucharles. Entonces, sin más, les dejo el micrófono. Esteban, Pablo y Juan, por favor, estaremos encantados de conocer más detalles sobre este libro. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Comienzo yo, que ya venía hablando y tengo la lengua calentita. Primero quiero comenzar justamente mencionando que detrás de este manual hay mucha gente que se comprometió con todo el proceso, digamos. No solamente, bueno, quienes figuramos como autores directos, digamos, que hemos escrito el manual, sino también las personas que aparecen como detrás de escena, ¿no? Quiero destacar el trabajo de Clarita, María Clara Grafiña y Ana Clara. Se ve que las Claras abundan en esta región. Las dos integrantes de nuestro equipo, María Clara Grafiña y Ana Clara Bustelo, que trabajaron muy fuertemente en toda la parte de diseño gráfico e ilustración del manual. Y esto es importante porque lo que hemos tratado es que tanto la página como el manual y otras herramientas que hemos generado desde Eval Participativa tengan un atractivo visual y un lenguaje simple que le permita a mucha gente que no está en la academia o que no tiene por qué tener una formación sólida o académica en estos temas, pueda acceder, digamos, a estos contenidos. Y bueno, hay una lista larga que no voy a mencionar a todos, que son los participantes del encuentro de experiencias de evaluación participativa que de alguna manera, a través de su intervención, de sus
sus aportes, de sus reflexiones, de sus preguntas, de sus comentarios. Incluso durante el proceso de redacción del manual, tuvieron la oportunidad de enriquecer el debate, de enriquecer el contenido, y bueno, son partes de un poco de este producto, ¿no? El manual, uno siempre cuando quiere presentar un libro, digamos, tiene la tentación de contar todo lo que está ahí, y si contamos todo lo que está ahí ya no va a ser atractivo leerlo. Entonces la idea es contarles algunas de las cosas como para que se motiven a leerlo, ¿no? La idea de la pregunta que muchos nos hacen: ¿por qué generar un manual de evaluación participativa cuando ya tienen en la página 46 manuales y guías de evaluación participativa de todo el mundo? Lo más interesante de esto es el encuentro que nos permitió como escribir un manual en clave latinoamericana, es decir, tratando de recuperar los conceptos, las ideas, las metodologías que son propias de nuestra región. Entonces podríamos decir que la singularidad y el esfuerzo de hacer este manual es que pueda tener, como quien dice, ese tono latinoamericano, ¿no? Que no encuentra uno por ahí en manuales más institucionales, transversales, que son, digamos, más propios de distintas instituciones internacionales y no tanto, en este caso, de una región, ¿no? Entonces el proceso de construcción del manual explica de alguna manera la importancia de esta pregunta, ¿no? La cocina, digamos, cómo se fue dando, la participación de múltiples actores nos hace que el manual se sienta de alguna manera más apropiado y apropiable por cada quien en nuestra región, ¿no? Y entonces lo que vamos a presentar es como una boca de entrada, una puerta de entrada al manual, que son como el contenido principal, digamos, que van a encontrar en cada capítulo, ¿no? El libro está formado por 5 capítulos y que siguen de alguna manera la lógica de lo que yo les había contado, que fue el proceso de evaluación participativa, ¿no? El proceso de evaluación participativa que se dio en el encuentro latinoamericano y que muchas veces es el proceso también que se sigue, digamos, metodológicamente. En el capítulo 1 del manual hacemos algunas reflexiones sobre la importancia de la evaluación participativa en el actual contexto, ¿no? O sea, primero mencionamos cómo ha crecido, o hablamos, digamos, del crecimiento muy fuerte que ha tenido el campo de la evaluación de políticas públicas a nivel global y también en la región. Nos concentramos sobre la importancia de la participación. Basta con ver la situación que ha ocurrido en los últimos años, Chile, Bolivia, Colombia, donde la gente sale a la calle a defender sus derechos, a reaccionar cuando son vulnerados estos derechos. Vemos que la ciudadanía está creciendo y la evaluación no puede ser ajena a esos procesos, ¿no? O sea, creemos que el derecho de la ciudadanía, el protagonismo de la sociedad civil es cada vez más importante y la evaluación no puede estar ajena, y ahí hacemos una reflexión en torno a esto, ¿no? No solamente en cuanto a crear oportunidades de evaluación, sino en generar capacidades, cómo desde la evaluación se puede capacitar para que los distintos actores de la sociedad civil puedan ejercer este protagonismo, ¿no? Mencionamos rápidamente en este primer capítulo qué es la comunidad de práctica, cosa que ya hice hace un ratito, y cuáles son nuestras expectativas. Sobre todo que este manual sirva no solamente para acompañar evaluaciones participativas, sino para fortalecer capacidades a nivel local, a nivel de distintas organizaciones. Y entonces venimos al capítulo 2, que responde un poco al qué. Entonces lo voy a invitar un poco a Pablo, que nos cuente un poco sobre este capítulo 2 del libro. Muy bien. Buenas tardes, buenos días para todos. Este capítulo 2 tiene puesto su acento en el qué y en los quiénes de la evaluación participativa. Ha sido el interés tener una reflexión un poquito más conceptual, teórica, pero que ha partido fuertemente de la experiencia práctica rescatada tanto en el encuentro que tuvimos en Quito como en los intercambios diversos que hemos podido tener
en el marco de esta comunidad de práctica y de aprendizaje, ¿no? En este capítulo comenzamos nosotros planteando inicialmente los orígenes de la evaluación participativa, las vinculaciones que aparecen, las raíces que podemos encontrar. Y eso tanto a nivel global, qué pasa con la evaluación participativa a nivel de distintos países del mundo, y hacemos hincapié posteriormente en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? A nivel global hacemos unas vinculaciones y los enlaces de esta evaluación con la evaluación transformativa, la evaluación para el empoderamiento, el enfoque colaborativo en evaluación y la evaluación del desarrollo de una innovación. Este es un nombre difícil de captar a veces, pero que retoma lo que es el aporte más reciente de uno de los teóricos y prácticos más importantes del mundo de la evaluación, que es Michael Patton, que tiene su libro Developmental Evaluation, y en este caso apunta a este tipo de evaluación, ¿no? Del desarrollo de una innovación que creemos que tiene muchos vínculos con la evaluación participativa. Cuando empezamos a ver un poco más en Latinoamérica y el Caribe, encontramos que hay como tres grandes tradiciones que se van a vincular directamente con la evaluación participativa. Todas de gran importancia en la región y podríamos decir que todas ellas muy emparentadas con los aportes que nos hizo el gran pedagogo Paulo Freire. En primer lugar, hablamos de la educación popular, que tiene una larga tradición, una historia muy importante y un resurgimiento muy notable en los últimos años en la región. También la investigación, acción participativa, los aportes de Fals Borda, colombiano, de renombre internacional. Y finalmente veíamos que también con la sistematización de experiencias, un enfoque que en el campo de la evaluación es muchas veces entendido como el aporte más original que ha hecho la región de América Latina y del Caribe en relación a la evaluación. Y a ese aporte le hemos dedicado algunas reflexiones en nuestra página web, que incluso han generado hasta cierta polémica para poder entender cuál es la vinculación más cercana, más precisa, más pertinente entre la evaluación participativa y la sistematización de experiencias. Avanzando, vemos que la evaluación participativa pudimos llegar a ciertos consensos, ciertos acentos de alguna manera, ¿no? Es un tipo de evaluación en que las partes involucradas, todas ellas, deciden qué va a ser evaluado, con qué objetivo, con qué propósito, con qué intencionalidad se va a realizar esa evaluación, cuándo se debe realizar y qué métodos de recolección y análisis de datos se usarán. Aquí asentamos este tema del "y", porque estamos pensando que todos los actores tienen que estar involucrados, presentes, con su voz y con su voto, tanto en la recolección de la información como en el análisis que se haga de ella. Y a partir de esto pensar también cómo se van a comunicar los resultados. No quisimos quedarnos con una definición atada y que limitara otros acercamientos. Por eso, en el marco del encuentro que tuvimos en Quito, estuvimos trabajando principalmente alrededor de principios de la evaluación participativa. Y en el trabajo conjunto, colaborativo, que pudimos encarar durante esos 5 intensos días de trabajo, llegamos a detectar 5 principios claves para entender todo esfuerzo de la evaluación participativa, 7 de ellos, ¿no es cierto? El primero de ellos tiene que ver con el lugar que ocupan los distintos actores, ¿no? Ya sea de una manera activa, consciente, incorporados a todo el proceso. A partir de esa incorporación que tienen estos actores, el saber local del cual ellos son portadores es reconocido, es respetado, es incorporado a este proceso de evaluación participativa. Eso lleva a que los actores locales trabajen de manera asociada con aquellos actores que son los que tradicionalmente hemos considerado como agentes externos, funcionarios, técnicos y los mismos evaluadores.
la forma en que se puede llevar la evaluación participativa va a tener muy presente el tema de técnicas, materiales didácticos, dentro de un marco particular. No son cualquier tipo de técnicas, no son cualquier tipo de material didáctico, y ni siquiera la evaluación participativa se va a agotar en ellos, sino que van a estar integrados en este todo, en este conjunto, en este sistema que va a estar formando la evaluación participativa. Los actores participantes se están apropiando tanto del proceso como de los resultados. Vale decir, no solamente están presentes en todo este desarrollo, en todo este proceso, en todo el aprendizaje que conlleva, sino que también eso mismo es lo que facilita y permite que haya una apropiación muy directa, muy fuerte del proceso y de los resultados de la evaluación participativa. El proceso, a partir de este involucramiento de los actores, va a estar reforzando las competencias locales de planificación, toma de decisiones, por lo cual también va a poder ser de alguna manera extendido a otras posibilidades de los actores locales. Lo que ellos aprenden en la evaluación participativa no se va a quedar únicamente ceñido al campo de la evaluación, sino que va a ser de alguna manera transmitido, compartido, llevado en común con otras instancias de su desarrollo local. Los evaluadores externos, finalmente, van a actuar como facilitadores. Y aquí encontramos uno de los elementos claves de este acercamiento al cual le hemos dedicado todo un capítulo en el libro. A partir de pensar en estos principios, también avanzamos en pensar en los niveles de participación. Y aquí aparecen distintas escaleras de participación, niveles, funciones, acercamientos. Lo que vamos a trabajar nosotros en el libro es un acercamiento en el cual está muy fuertemente orientada esta escalera de participación a la mirada en la evaluación. ¿Qué roles podemos pensar que tienen los actores locales, que han sido generalmente ajenos a una participación realmente activa en la evaluación, en este emprendimiento, en este proceso? Pasar de la pasividad al suministro de información, a solamente ser consultados, o bien participar por determinados incentivos, que su participación sea funcional a algunos objetivos que tiene este acercamiento, una participación que sea más interactiva, más fuerte, más vinculante entre todos los actores, hasta llegar a un punto de autodesarrollo en el cual los actores locales son los que son capaces de iniciar un proceso de evaluación participativa. De esta manera, el acercamiento que hacemos a la evaluación participativa es una apuesta, de alguna forma, por una evaluación que esté ofreciendo oportunidades de aprendizajes y mejoras. Acá, esta noción de aprendizaje es algo que aparece como un leitmotiv, como un moto constante y sonante a lo largo de todo el manual y a lo largo de toda la comunidad de práctica de evaluación participativa. Es un tipo de evaluación en el cual queremos asentar fuertemente esta noción de aprendizaje con vistas a las mejoras de los proyectos, los programas, las políticas, las planificaciones, como a través de un protagonismo que sea inclusivo de los diversos actores sociales implicados. Esta es la mirada que hicimos en este capítulo sobre el qué y los quiénes de la evaluación participativa. Para pensar en el cómo, les cedo la palabra a Juan, que nos va a comentar qué estuvimos pensando y reflexionando alrededor del cómo desarrollar este proceso de la evaluación participativa. Muy bien, muchas gracias Pablo y muy buenos días a todas y a todos. Un saludo desde Alemania. Y bueno, estando los alemanes de por medio no podía faltar un capítulo como este del cómo, ¿no? Donde lo que se intenta de alguna manera es poner un poco de orden dentro de este maravilloso desorden que hay naturalmente en cualquier evaluación donde se escuchan, se integran tantas voces, tantas miradas, tanta creatividad. Es una evaluación muy especial y, bueno, de vez en cuando conviene organizarse. Y es justamente lo que hacemos en este capítulo. Cuando ahora en el manual verán que si se asoman en la descripción de un proceso de evaluación participativa que van a encontrar,
no difiere en absoluto, en muy poquito. Quizá hay una excepción, pero no es muy distinta de la de descripción de cualquier proceso evaluativo, sea o no participativo. Y esto pues tiene un doble sentido. El primero es que cuando un evaluador o evaluadora profesional que quiera conocer más sobre la evaluación participativa lea este manual, digamos que se reconozca en este proceso y lo vea asimilable a los procesos evaluativos que ellos realizan como profesionales de la evaluación, y viceversa, que cuando haya personas que no tienen tanta experiencia en evaluación y estén, digamos, conduciendo una evaluación participativa con el apoyo de este manual, esta descripción que hacemos en este capítulo les permita, digamos, desarrollar con éxito el proceso evaluativo y llegar a buen puerto como cualquier otra evaluación. Utilizamos mucho en el manual la palabra rigor, hacer una evaluación rigurosa. Lo que sí nos preocupamos es de ir salpicando este capítulo con las particularidades que tiene la evaluación participativa, aunque tenga este esquema común de la evaluación. Particularidades, por un lado, de las ventajas que lógicamente tiene la participación y también las dificultades especiales. Cuando identificamos ventajas de la participación para una evaluación, las ponemos en valor. Cuando identificamos dificultades, tratamos de proponer soluciones o referir al capítulo posterior de herramientas. Esteban, si presentas el proceso así de un golpe, lo puedo saltar o pasar todo esto de una mirada. Les decía que este proceso es muy reconocible, cualquier evaluación, también la participativa tiene 3 fases, una de programación, que se puede asimilar a la planificación de un proyecto, que es donde se plantean los objetivos y las preguntas a los que se quieren responder con la evaluación. Se piensa en dónde se va a encontrar la información para responder a estas preguntas y se planifican los costos y los plazos de la evaluación. En una segunda etapa es cuando se inicia realmente o propiamente la evaluación, se inicia recopilando la información que se ha planificado, que se está buscando, y luego tiene una sexta etapa de sistematización y análisis de esa información para responder a las preguntas que se habían planteado en la fase anterior. Y finalmente, una etapa muy importante en cualquier evaluación, por supuesto también en la participativa, es la de uso, es decir, una evaluación que no se usa no tiene mucho sentido. Esta etapa de uso se plantea, bueno, primero en trasladar los resultados, la información o las evidencias que ha generado la evaluación a las personas o entidades que tienen capacidad de decidir y que van a utilizar esa evidencia para tomar decisiones que mejoren los proyectos. Ahí estamos en esas acciones de mejora en la etapa 8, pasar a la acción, lo hemos llamado, por darle un poco más de dinamismo. Y luego, en cualquier evaluación, también en la participativa, conviene dar seguimiento, es decir, asegurarse de que esas propuestas que vienen de la evaluación se estén cumpliendo, que estén, digamos, transformándose en mejoras efectivas en los programas y en la vida de la gente. Es decir, si miran esta descripción del proceso, cualquier evaluación, sea participativa o no, encaja en esta descripción. Por eso les decía lo del orden. Sí hay una diferencia, y aquí les hago volver la vista atrás, en la primera etapa. Esa es la gran diferencia quizá con la evaluación convencional, ya que en la evaluación participativa proponemos desde el principio constituir el equipo de evaluación, ya que es la clave, ¿no?, de crear ese núcleo de miradas, de personas, de protagonistas, incluyendo las miradas locales, y que tengan, digamos, la posibilidad de tomar decisiones y de desarrollar todas las etapas durante todo el proceso. Es decir, por eso es importante que se constituya el equipo de evaluación en esta primera etapa, cuando en una evaluación convencional, digamos que los equipos de evaluación entran al inicio de la fase de realización. Es decir, son otros los que deciden los objetivos y los equipos de evaluación solo realizan la evaluación. ¿De acuerdo? Con eso pasamos a un ejemplo antes les decía que en el capítulo intentamos identificar las ventajas de la participación. También hay dificultades, por supuesto, y aquí lo que tratamos de proponer herramientas o cómo abordar esos pasos que nos parecen más difíciles. Y un ejemplo es las matrices de evaluación, que se utilizan en la mayoría de las evaluaciones y las utilizan la mayoría de los evaluadores profesionales, y que no son otra cosa que una hoja de ruta donde se van registrando las decisiones que se toman en cada etapa. Pues hay una columna para marcar objetivos, las preguntas. Nosotros hemos añadido en nuestra propuesta de matriz una columna que no se suele usar, que es la del uso, es decir, la de cuando yo respondo a una pregunta, ¿para qué la voy a usar? Para que no se nos olvide por qué estamos haciendo la evaluación en ningún momento.
Vamos avanzando con la matriz a medida que avanza el proceso evaluativo, registrando las fuentes de información, con qué herramientas vamos a recopilarlas y qué indicadores nos van a permitir ir registrando esa información. Esta herramienta la proponemos en el manual de una forma muy amigable porque, como les digo, es una hoja de ruta para estos equipos. Primero, que son amplios y segundo, que no necesariamente tienen experiencia en evaluación y les permite tanto no perderse en el proceso como luego cuando escriben el informe, digamos que revisando la matriz de derecha a izquierda, también hacer eso que los evaluadores nos gusta tanto hablar, que es la trazabilidad de la recomendación. Es decir, cuando estemos recomendando algo en la evaluación, poder echar la vista atrás y decir por qué, de dónde viene esa información, cómo lo hemos contrastado, de dónde hemos accedido, cómo hemos registrado esa información. Entonces, es un ejemplo de una de las propuestas que hacemos en el manual para apoyar a estos equipos de evaluación. Y ya para concluir, sin entrar al detalle de la descripción de este proceso de evaluación participativa, sí 3 claves que yo creo que destacan cuando vean este capítulo, ¿no? 3 claves que yo creo que son o creemos que son muy importantes para el éxito de una evaluación participativa. Primero son las capacitaciones. Porque estamos hablando de evaluaciones que no necesariamente son realizadas por profesionales de la evaluación. Entonces, si queremos que personas que no conocen el tema que lo hagan con un cierto rigor, hay que enseñarles cómo hacerlo. Segundo, el manual hace un esfuerzo en adaptar las herramientas. Las herramientas de una evaluación son pensadas desde y para el uso de profesionales de la evaluación. Entonces, tenemos que acercar las herramientas para que las usen estas personas que no tienen, digamos, no están acostumbrados o no las conocen. Y una tercera clave que simplemente la voy a dejar en el aire porque es lo que les va a contar, les vamos a contar en el siguiente paso, lo va a hacer Pablo otra vez. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Hemos adelantado anteriormente que teníamos un capítulo con foco en la facilitación y el rol del facilitador, la facilitadora, ¿no? En este caso, comenzamos presentando algunas ideas, distintas definiciones que pueden darse alrededor de qué significa facilitar, hacia dónde apunta esta facilitación y principalmente entendemos que hay ciertas considerandos, ¿no? O sea, la persona facilitadora va a tener como un énfasis muy fuerte en ayudar al equipo a trabajar los distintos pasos del proceso. Va a servir de alguna forma como un guía dentro de ese proceso para aquellos que por primera vez están involucrándose en un proceso de evaluación, para aquellos para quienes el tema de evaluación ha sonado muchas veces como algo cercano al control, con miedo a cierto castigo. Entonces, cumple un rol muy importante en la motivación, ¿no es cierto? En la inclusión de espacios, en la generación de espacios. Como veíamos que aparecían una diversidad de elementos, nos pareció importante que era poder organizarlos de alguna manera, pensar cuáles podían ser las funciones que cumple la facilitación en un proceso de evaluación participativa. Y aprovechando que tenemos aquí a nuestro buen amigo Jorge Chávez Tafur desde Holanda, que él trabajó este módulo en el marco del encuentro de Quito, le pido a Jorge si nos puede dar una mano y comentarnos algo alrededor de estas funciones de la facilitación. Con mucho gusto, Pablo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, yo estuve como ya lo han visto, en aquella reunión de Quito y ahí comenzamos a discutir, bueno, qué cosa es esto de la facilitación y nos damos cuenta de que, bueno, muchos hablamos de facilitación y muchos nos consideramos facilitadores sin necesariamente pensar exactamente qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y por qué es importante que lo hagamos. Entonces, que convenía, bueno, definir bien qué cosa es lo que estamos hablando para de alguna manera, de esa manera, bueno, hacerlo mejor, ¿verdad? Salieron muchas ideas que tratamos de recoger aquí. Una de ellas, por ejemplo, es esto de la idea de constituir el equipo, de ver quiénes van a ser los que van a participar. Hablamos de participación, pero ¿quiénes son estos supuestos participantes y cómo podemos hacer para que
las, de alguna manera, relativamente pocas personas que pueden estar durante todo el proceso verdaderamente representen a aquellas poblaciones, grupos, organizaciones que pensamos que deben estar representadas, ¿no? Entonces, uno de estos roles es esto, armar un equipo y asegurarse que este equipo esté junto. Pero otra cosa o otra función importante es esta de poner el proceso en marcha, ¿no? Y esto quizás es lo que nos viene más a la mente, el de asegurar recursos o el de asegurar momentos en que las personas pueden juntarse, armar preguntas, armar, bueno, de alguna manera las etapas que había mencionado Juan durante el tiempo. Una de las más importantes funciones es ver que si estamos trabajando con diferentes personas, necesitamos que estas personas trabajen juntas, ¿no? Entonces, que estas personas colaboren unas con otras. Y van a ser personas que a lo mejor no se conocen o personas que de repente no quieren trabajar o que no les es fácil trabajar unas con otras. Entonces, el rol del facilitador está también en crear las condiciones para que haya esta colaboración, para que no sea solamente personas que trabajan de manera aisladas en un solo lugar, sino que, bueno, que la suma sea más, como es que se dice, el total sea más que la suma de las partes, ¿verdad? Y si hablamos de participación en un proceso, entonces quizás yo podría decir que la función más importante del facilitador o de la facilitadora es asegurar que esta participación se dé no en un taller, no en una reunión y no solamente en uno de los pasos, sino en todo el proceso. A lo largo de todo, desde el inicio hasta el final. Y esto implica, por supuesto, diferentes habilidades, diferentes condiciones, diferentes herramientas, porque los diferentes pasos van a darse en momentos distintos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya nos hemos vuelto en expertos en herramientas en línea y nos damos cuenta que mucho del trabajo que lo estamos haciendo lo hacemos en línea. Entonces, el facilitador tiene que, de igual modo, asegurarse que la participación en línea sea igual de buena que la participación en otros momentos. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Jorge. Un elemento transversal a todos los comentarios que acaba de hacer Jorge recién, fue evidente que era esta capacidad de comunicación, ¿no? Como factor clave de la facilitación, ser capaz de generar espacios basados en la confianza mutua, en el diálogo, y bueno, y una y otra vez seguimos trayendo a la memoria al maestro Freire y la importancia de la capacidad de generar espacios de diálogo que sean verdaderamente transformadores, de lo que las personas van volcando y van co-construyendo en el marco de los procesos participativos. En este caso particular, estamos dándole vueltas alrededor de la evaluación participativa. Y pensando en procesos, también acentuamos, junto con Jorge, la idea de seguimiento de la facilitación. Así que te vuelvo a dar la palabra, Jorge, para redondear un poco estas ideas. Gracias. Sí, donde volvemos a señalar esto quizá como un papel, un rol importante también de los facilitadores, el cumplir, ¿cómo podemos decir? De asegurar que el proceso va en marcha de la manera que queremos ir. Que si estamos hablando de una evaluación participativa, asegurarnos de que el proceso es verdaderamente participativo. No solamente al final, sino a lo largo del mismo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tratar de identificar algunos indicadores que nos van a ayudar a ver si de verdad estamos cumpliendo con lo que queremos cumplir. Si esto necesitamos, por supuesto, encontrarlos de manera conjunta con todos los participantes, pero tienen que ser explícitos y tienen que de esta manera ayudarnos a ver si de verdad estamos haciendo lo que nos proponemos hacer. Y ligado a ello, necesitamos volver a un punto que ya señaló Juan, que es el uso de las lecciones. Nos interesa que lo que aprendemos con un proceso de evaluación participativa, las lecciones o las recomendaciones, no queden en un documento. Nos interesa que en la medida de lo posible estas puedan ser puestas en práctica, que sirvan para mejorar el trabajo que estamos haciendo en el campo, sirvan para mejorar nuestros proyectos. Esto es algo que nuevamente tiene que ser pensado, no al final
de un proceso de evaluación, sino desde el inicio. Desde el inicio tenemos que ver cómo es que vamos a trabajar, cómo vamos a presentar estas lecciones, cómo vamos a trabajar de manera conjunta, para que las lecciones que generemos puedan ser adoptadas o puedan ser puestas en práctica de la mejor manera. Y el último punto que nos interesa también y que pasa a ser nuevamente función principal de los facilitadores junto a todo el equipo, es de crear las condiciones y asegurarnos para que este proceso no sea solamente algo que se da durante un día o una vez, sino que pase a ser una actividad regular de las organizaciones que lo empezaron a hacer. Que no tenemos un proceso de evaluación participativa, sino que pasa a ser que todos los procesos de evaluación son participativos y que todos cumplen con los mismos criterios y condiciones. Sí. Muy bien, Jorge, gracias. Entonces, bueno, cerrando el capítulo de la facilitación, nos interesó hacer una reflexión también explícita que cruza otros capítulos del libro, pero es acentuar y presentar el carácter político que llega a tener evaluación participativa a partir de la presencia de diferentes actores, distintos intereses, por lo cual se hace necesario el contar con estos mecanismos e instancias que lleven a la aplicación de la evaluación, que los resultados sean realmente utilizados, que se promueva y se compromete con el proceso de aprendizaje que conlleva la evaluación participativa, y también entender que no es ajeno a ella, si bien no coloca el acento fuertemente, pero no es ajena a ella haber presentado también la cuestión de la rendición de cuentas de las distintas acciones emprendidas. Todo este proceso que hemos presentado a lo largo del libro, de alguna manera se instrumentaliza y se operacionaliza a partir de algunas herramientas concretas. Para hablar de eso, vamos a darle la palabra a Esteban. Bueno, para concluir, muchas gracias. El último capítulo del libro se concentra justamente sobre la cuestión de las herramientas, ¿no? Contrario a lo que por ahí la gente piensa cuando accede a un libro de herramientas participativas para la evaluación, o herramientas para la evaluación participativa, piensa que va a encontrar un menú de herramientas. Y acá hemos intentado poner la discusión en otro tono, ¿no? Es decir, hemos tratado de plantear que lo más importante no es la herramienta en sí, sino el cómo, la modalidad, es decir, cómo uno se enfrenta a una situación de abrir un espacio y mantener ese espacio abierto de construcción colectiva del conocimiento, del saber, ¿no? Por ahí aparece como moraleja la idea de que un mecánico de automotor no se hace teniendo herramientas, pero tampoco un mecánico que realmente sepa de mecánica va a poder desarmar y armar un motor si no tiene las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, el libro, el capítulo 5, hace una primera discusión sobre la diferencia entre la metodología y la técnica, ¿no? La metodología como la modalidad en que abordamos el trabajo de evaluación participativa, la apertura, la comprensión, la valoración del saber de los otros, y por otro lado la herramienta como un instrumento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el capítulo discute sobre eso. Lo que trata de hacer más que ofrecer un conjunto de herramientas es dar a conocer, fruto de nuestra reflexión, no solamente en el encuentro, sino anterior y post-encuentro, sobre cuáles son como los elementos a tener en cuenta para poder elegir y usar determinadas herramientas participativas. Entonces el capítulo desarrolla varios elementos que son como sugerencias a tener en cuenta a la hora de elegir una u otra técnica en función de distintos factores, ¿no? Pero destaca que lo más importante justamente es la vocación participativa, la tolerancia al error, la voluntad de volver a explicar, la disposición de revisar acuerdos y rediseñar el plan de trabajo. También estar compenetrado con el papel de facilitadores, que mencionó justamente el capítulo anterior, tratar de motivar a la participación sin empujar, crear condiciones de inclusión, aportar ideas sin imponer las propias, hacer preguntas sin sugerir respuestas, ¿no? Es decir, algo que es muy difícil muchas veces cuando hemos estado acostumbrados a que él o la evaluadora ha tenido un papel mucho más protagónico, digamos, ¿no?
Entonces las herramientas que se sugieren en el libro, más que herramientas, son pautas o sugerencias a la hora de utilizar las herramientas. En el último capítulo también aborda, se aventura, digamos, a hacer una especie de tipología de herramientas, tomando por un lado las técnicas según el propósito que uno se propone, en función de distintos momentos del proceso de evaluación, ya sean de presentación y animación, de recolección de datos, análisis y reflexión o profundización de los datos, y comunicación, socialización de los resultados. O las técnicas según modalidad. Es decir, las técnicas participativas pueden implicar distintas formas de comprometerse participando en el proceso. Entonces, algunas son de tipo audiovisual, otras son gráficas y escritas, algunas son narrativas y otras son grupales y vivenciales, ¿no? Que obligan a poner el cuerpo. Entonces, lo que ofrece el libro básicamente es una caracterización de las técnicas en función de estos dos criterios, digamos, o categorías de análisis, y ofrece una lista de técnicas básicamente como ejemplos para esta tabla, digamos, que lo que hace es clasificar las técnicas, ¿no? En el fondo, lo que destaca el capítulo es que el uso de las técnicas nos obliga a construir un pensamiento de nosotros durante el proceso de evaluación, ayudar a un pensamiento crítico, un pensamiento activo, estimular la colaboración, la responsabilidad y la autonomía, y sobre todo desarrollar la creatividad, no solamente a la hora de analizar los resultados de una intervención, sino a la hora de construir propuestas o recomendaciones para su mejora, ¿no? Finalmente, plantea que una evaluación participativa y las técnicas cumplen un papel importante en crear condiciones de confianza, de comunicación, de cooperación y, por supuesto, de participación activa y efectiva, ¿no? Esto es básicamente lo que desarrolla este último capítulo, con el cual cierra el libro, y bueno, el cual, por supuesto, estaríamos muy contentos de que puedan leer, analizar y comentar. Le paso la voz a Claudia. Muchísimas gracias, Esteban. Qué interesante. Muchas gracias a ti, a Pablo, ¿cierto? A Jorge y a Juan por contarnos de este manual, esta herramienta tan interesante que nos llena de desafíos, al menos a mí, ¿cierto? A ver cómo vamos a ajustar nuestras prácticas para estar de acuerdo con estas nuevas preguntas, nuevos estándares y nuevas necesidades que convoca la evaluación participativa. Hay algunas preguntitas aquí muy interesantes, Esteban, para ti y para todo el equipo. Lo primero que quería hacer era el comentario de Albana que había hecho hace algún ratito y se pasó, y que Albana pregunta, ¿cuáles son las condiciones que consideran ustedes que deberían darse para poder hacer un proceso de evaluación participativa? Es decir, por ejemplo, qué tipo de instituciones, qué trabajo previo debe haber, cuál debería ser el periodo para avanzar en esto, etcétera. Si les parece, les doy las distintas preguntas y luego podemos hacer algunos comentarios en honor al tiempo. Andrés pregunta también, Juan respondió, pero de todas maneras creo que es interesante conversarlo por aquí, si está previsto o se evaluaba la posibilidad de traducir el manual a otros idiomas. Y además tenemos un comentario que me parece interesantísimo de María, de Ingeniería Sin Fronteras, que ella agradece el lenguaje y la sencillez con el que se utiliza el lenguaje en el manual, y dice que para ellos, que no son parte de la academia, ha resultado muy atractivo la lectura. Es algo que yo destaco también, me parece muy importante. Si les parece, podemos abordar estas preguntas, sobre todo la de Albana sobre las condiciones previas, y después seguimos con la siguiente sección. Entonces, Esteban, te dejo el micrófono a ti. Bueno, aunque Pablo y Juan también podrían responder. La primera pregunta adelante. es muy interesante, porque muchas veces creemos que para que realmente se dé una evaluación participativa tienen que estar dadas las condiciones ideales, ¿no? Es decir, y eso es el menos común de los casos, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos las experiencias que se comentaron en el encuentro de evaluación participativa, encontramos, y por eso nos atrevimos a poner en el libro esto de la escalera de la participación, ¿no? Porque muchas veces no encontramos el ideal, donde todos los participantes, o sea, es imposible que todas y todas participen, por un montón de condiciones, por condiciones de tiempo. Las evaluaciones participativas son caras, llevan mucho tiempo,
requieren de habilidades. Entonces, lo que tenemos que buscar es el mejor mundo posible dentro de los condicionantes que tenemos. O sea, el tiempo que tenemos para realizar la evaluación, los recursos humanos con los que contamos, las probabilidades de que la gente realmente se involucre. El contexto, por ejemplo, de pandemia condiciona muchísimo las posibilidades de participación, sobre todo de los sectores, de los pobladores mucho más vulnerables o marginales o alejados a las tecnologías. Entonces, la mejor evaluación participativa es la que se hace posible, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí nos parecía importante como condición es poder tener o poder crear o facilitar un equipo de evaluación que de alguna u otra forma tiene la representación de todos los actores directamente vinculados a la intervención. Es decir, el staff, el equipo de técnicos o profesionales que llevó adelante el programa, representantes de los beneficiarios o usuarios del programa que se está evaluando, representantes de los donantes o los que han financiado el programa en caso de que no sean los mismos miembros de la institución de apoyo, y por supuesto quienes van a ponerle de alguna manera el rigor técnico, metodológico a la evaluación, que es los y las evaluadoras que funcionan, como decía Jorge, con un rol nuevo que sería el de facilitar el proceso. Pero me parece que con ese mínimo, digamos, indispensable, uno puede lanzarse a una evaluación participativa, y el resto va a estar determinado, como decía, con muchos condicionantes, ¿no? Los recursos que tengamos, los tiempos, depende también la envergadura, la dimensión del programa. No es lo mismo un programa de una ONG que se desarrolla a nivel local que un programa nacional que tiene llegada a distintas provincias o departamentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los condicionantes. Probablemente Juan puede contar alguna otra cosa más en respuesta a esta pregunta. Sí, claro, además haciendo economía de escala con otra pregunta que por ahí aparecía, en realidad no es una pregunta, lo dice Carmen Lucía Jaramillo. Ella menciona algo que realmente es el gran condicionante también de la evaluación participativa. Ella menciona cómo se puede sensibilizar a las entidades para que amplíen espacios de participación. Además de todas esas condiciones que ha hecho Esteban, hay una clave. Hacer una evaluación participativa significa compartir la responsabilidad de las decisiones que se toman en la evaluación. Y eso normalmente suele estar en una sola entidad, que es quien normalmente haría la evaluación. Tiene que decir, bueno, yo voy a dejar ese poder en manos de un grupo más amplio. Y eso no siempre es así. Hay entidades como Techo, Servicio País, organizaciones de la sociedad civil, donde la participación está en su ADN y es maravilloso, es facilísimo, pero tenemos ejemplos como, no sé, hemos hecho algún intento con entidades de cooperación que no es tan fácil y hay que convencer, como Carmen Lucía Jaramillo dice. Ahí se llega pues, con ejemplos explicativos, contando lo que pasa. Por eso tenemos tantas experiencias, digamos, en la página web, porque hay que mostrar que ese riesgo, digamos, esa sensación de miedo que da compartir el poder tiene un beneficio para todos. Qué interesante, Juan, muchas gracias. Quería agregar también un último comentario que habla sobre la interpretación de los resultados, ¿cierto? Si ustedes tienen alguna experiencia o comentario sobre cómo incorporar a comunidades indígenas y una cosmovisión que puede ser bien distinta de esta interpretación de resultados, como en esta misma línea de compartir el poder, ¿cierto? Y la forma como vemos la realidad. Bueno, yo me puedo lanzar ya que tengo el micro abierto. Por favor. Desde Eval Participativa no hemos tenido experiencias de evaluación participativa con poblaciones indígenas. Sí, ahí estamos siguiendo muy de cerca esa iniciativa de Eval Partners que se llama Eval Indígenas, donde hay trabajos que vienen de Colombia, de la Universidad de Cali con el profesor Quintero. Y yo personalmente, ahí Esteban y Pablo me corrigen si son más valientes, yo le tengo cierto respeto porque como ya, digamos, se adivina en la pregunta, no solamente estamos hablando de un tipo especial de poblaciones y de evaluación, es una concepción del desarrollo totalmente diferente. Cuando hemos intentado acercarnos desde la evaluación nos hemos dado cuenta de que requiere una inversión de tiempo, de compartir y de aprender, de aprendizaje mutuo muy grande, porque simplemente tienen otro esquema, otra forma de ver el desarrollo, de ver la relación entre las personas, donde se puede aprender muchísimo, pero hasta ahora no hemos abordado
ese espacio, que sería súper interesante. Ahí hay una muy buena oportunidad si alguien se quiere sumar por ahí a Eval Participativa. Yo agregaría al respecto que en un proyecto anterior que estuvimos desarrollando en el marco del PETAS, al cual también Deva le estuvo apoyando, llegamos a una publicación que ustedes la van a encontrar en el sitio web que se llama Dejar Huella, en el sentido de que queríamos rescatar evaluaciones que hubieran dejado una huella en aquellos que habían participado en la misma. Y en ese manual sí hay un par de experiencias que, si bien una de ellas al menos no se autodenomina participativa, finalmente lo es, y ambas trabajan con poblaciones indígenas, ¿no? Y lo importante que uno puede visualizar en relación a otra de las preguntas que aparece acá, la inversión de tiempo, realmente la inversión de tiempo es mayor que en otro tipo de evaluaciones, ¿no? O sea, porque justamente implica ir trabajando los distintos pasos de la evaluación con los participantes, con los involucrados, con aquellos llamados beneficiarios o población meta, pero esa inversión de tiempo tiene una repercusión notable, porque ellos al sentirse parte de todo el proceso también se apropian de los resultados, y este punto de implementación de los resultados o de los hallazgos de la evaluación tiene mucho mayor impacto que cuando ellos solamente han sido consultados o han sido partícipes pasivos, etcétera, ¿no? Tanto en el caso de las poblaciones indígenas como en otros casos. Por eso les dejamos la referencia nomás para buscar luego. El manual, el libro se llama Dejar Huella, de evaluaciones que marcaron la diferencia, y varias de esas experiencias tienen que ver con investigaciones con notable participación de distintos actores. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, hay muchas preguntas y comentarios interesantísimos de conversar. Lamentablemente este espacio es acotado, podemos retomar la conversación en la siguiente sección, como también podemos retomarla, ¿cierto?, en el mismo foro de la comunidad de evaluación participativa. Y aquí lo importante, ¿cierto?, es que ya hemos conocido qué está haciendo Eval Participativa, ya hemos conocido el manual, que es lo que nos convocaba hoy día, que es una herramienta maravillosa, y hay una parte muy interesante también, que es qué es lo que se viene ahora, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente etapa? Y aquí quería hacer un pequeño vínculo con el comentario de Amanda Valenzuela. Amanda dice que es un desafío mayúsculo, ¿cierto?, el desarrollo de evaluaciones participativas en el contexto de pandemia, y que por lo tanto es muy importante el tema de desarrollo de habilidades, que es parte de lo que ustedes conversaban hace un ratito, y también de tener herramientas a disposición. Así que la pregunta de Amanda, ¿cierto?, es qué experiencias pueden compartir en relación a técnicas y herramientas para considerar, y yo quisiera ampliarlo, como les digo, y conectarlo con qué es lo que se viene y en qué medida, ¿cierto?, el desarrollo de habilidades y la disponibilidad de nuevas herramientas está considerado en los siguientes pasos de Eval Participativa. Entonces, Esteban, te dejo el micrófono para que nos cuentes un poquito ahí de cómo se viene la cosa en el futuro cercano. Cómo no, trataré de ser breve, aunque creo que no tenemos todavía la respuesta a esa pregunta del millón, cómo hacer evaluaciones participativas en el contexto de pandemia. Básicamente, lo que se viene es consolidar lo que de alguna manera hemos iniciado. Estamos muy contentos con los logros de esta primera etapa, y hemos digamos, reincidido con el acuerdo, compromiso y apoyo de Deval, no solamente en cuanto al financiamiento de la iniciativa, sino el invalorable apoyo técnico, digamos, para que esta iniciativa tenga todas las letras, digamos, del buen resultado. Y hemos, bueno, lanzado la segunda etapa que estamos comenzando, que básicamente la primera, podríamos decir, eje es poder consolidar la comunidad de práctica y aprendizaje, ¿no? Para lo cual todas y todos están absolutamente invitados a involucrarse, ¿no? Queremos conocer nuevas experiencias, sabemos que hay muchas experiencias en la región que todavía o no se han animado, o nosotros no lo hemos podido conocer, pero creemos que vale la pena documentarlas y comunicarlas a través de la página, y difundir sobre todo el enfoque, ¿no? La estrategia va a ser poder difundir este enfoque.
queremos realizar justamente algunos foros virtuales. Estamos planificando la idea de hacer al menos 2 foros este año y otros 2 el año que viene, y uno de ellos tiene que ver justamente con la pregunta que hacías, Claudia, que es la posibilidad de conocer más sobre qué experiencias exitosas hay a través de las TICs o de los distintos medios virtuales para poder realizar evaluaciones con participación en este contexto de aislamiento, ¿no? Entonces, ojalá que surjan voluntarios y voluntarios para moderar este foro y poder enriquecernos todos con los aprendizajes que seguramente han ido surgiendo en este último tiempo en toda la región. Estamos pensando en esta segunda etapa en producir lo que le llamamos un dossier, que va a ser como una especie de publicación con todas las notas que han ido apareciendo en la página web, que nuestras colaboradoras y colaboradores han ido ofreciendo para que sean publicadas. Vamos a hacer una edición de eso, seguramente a mediados del año que viene, para largar o lanzar una publicación con las reflexiones, digamos, de los autores y autoras que van contribuyendo a la página. Y finalmente, y esto es algo bastante nuevo, digamos, y que nos parece muy interesante, es que vamos a lanzar una convocatoria para hacer un premio a la mejor producción científica en evaluación participativa. Básicamente van a ser 3 premios, porque va a estar premiado el primero, segundo y tercer lugar, y la idea es convocar a gente que ha trabajado, ya sea desde la academia o no, que ha trabajado en el campo de la evaluación, ha generado alguna experiencia de evaluación participativa valiosa, y se anima a traducir esa experiencia en un escrito, digamos, en un ensayo, en un paper, que nos permita aprender más, ¿no? Entonces la idea es que vamos a lanzar una convocatoria para premiar la mejor producción académica, ya sean tesis, tesinas, monografías, ensayos, artículos que se hayan escrito sobre la temática y cuyas autores y autoras quieren de alguna manera participar de esta convocatoria. El segundo eje, digamos, de esta segunda etapa es un poco como planteábamos, digamos, en el manual y en los capítulos del manual, es la importancia de poder institucionalizar la evaluación participativa. Entonces el segundo eje va a estar dado también por distintas actividades. Una de ellas tiene como propósito poder documentar algunos videos o distintas experiencias de la región que nos permitan usarlas como ejemplos didácticos, digamos, basados en experiencias reales a la hora de difundir y de institucionalizar en distintas organizaciones esta metodología, ¿no? El tercer eje tiene que ver con difundir el manual. Una de las preguntas era si estaba previsto la versión en inglés. Por lo pronto, para esta etapa tenemos previsto la versión impresa del manual, que todavía está solamente en versión digital. Le vamos a sacar una versión impresa, y vamos a sacar, que ya está traducida y estamos en este momento comenzando la diagramación, de una versión digital en inglés del manual. No sabemos todavía si el manual tendrá una versión digital impresa, y si podremos llegar a una versión en portugués o en francés, que serían otros de los 2 idiomas que nos están de alguna manera pidiendo, pero por lo pronto sí garantizamos en esta etapa la versión impresa en español y la versión digital en inglés. El cuarto tema que puede ser interesante para la comunidad, para los que están participando y para otras organizaciones, es el ofrecer la instancia de capacitación para facilitar evaluaciones participativas. Entonces hemos previsto una serie de capacitaciones que va a estar destinada a organizaciones públicas y privadas que deseen aprender y adoptar el enfoque y que estén dispuestas a co-organizar y co-financiar estas instancias de capacitación. En principio hemos pensado en 3 cursos a distancia con una modalidad virtual, y también hemos pensado en un curso presencial. Este es de mínima, ojalá podamos hacer más, y va a depender mucho del interés de las organizaciones y de la posibilidad de co-organizar con nosotros estas modalidades, ¿no? Esto es para 2020-2021, ¿no? Perdón, 2021-2022. Ahí
hay un error en la segunda etapa, es el 2021-2022, no 2020-2021. Como decía, bueno, la posibilidad de desarrollar estos cursos está muy ligado a la necesidad y a la demanda. Por lo pronto ya tenemos una demanda concreta que es para el marco de una especialidad que se está haciendo en evaluación en Uruguay con la Universidad Tecnológica. Vamos a estar dando un curso de evaluación participativa en el marco de esa especialización en evaluación. Así que bueno, queda abierta la invitación a distintas organizaciones que lo soliciten y que lo demanden para poder apoyar esta formación. Básicamente esas son las cosas que se vienen, lo que tenemos previsto, pero queremos crear un espacio, digamos, ahora, de donde ustedes puedan participar y opinar y justamente sugerirnos inquietudes y propuestas, ¿no? Así que acá dejaríamos un poco abierto también al intercambio a partir de una actividad que seguramente Juan nos va a traer tratando de facilitar la participación de todos los que estamos hoy conectados. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Oh, disculpa, Juan. Bueno, ahora tenemos el espacio entonces para compartir. Le dejo el micrófono a Juan y la invitación también a continuar la conversación en el chat y luego les contaremos en qué otras herramientas para no dejar nada pendiente. Juan, por favor. Sí, gracias, Claudia, perdona, te interrumpí. Sí, antes les decía Esteban, ¿no? que enfocamos EVAL participativa como un intercambio. Tenemos o queremos compartir, pero también nos vienen muy bien sus aportes, como han visto también que pasó en el encuentro de Quito y con toda la participación que hemos tenido hasta ahora en esta comunidad. Así que queremos aprovechar la presentación y la experiencia y las expectativas de todos ustedes para que nos den también un poco de retroalimentación, sobre todo por retroalimentación hacia el plan de trabajo, es decir, ver qué les parece, qué ajustes podríamos incluir, porque estamos todavía a tiempo de hacer ajustes en la planificación de estas actividades que ahora mismo les compartía Esteban. Para eso, alguien preguntaba también cómo estamos tratando de reaccionar a esta realidad tan dura, ¿no? Que es la pandemia y tener que trabajar online en un tema que requiere tanta piel y tanta presencia como la participación. Bueno, pues estamos tratando de aprender con otras herramientas y esta seguramente la conocen, es el Mentimeter. Hemos preparado algunas preguntas ahí y para que participen, a quienes no conozcan cómo funciona, les doy dos opciones. La primera, si quieren desde sus celulares pueden entrar en menti.com, como ven ahí en la diapositiva arriba, y utilizar ese código, y si no, directamente desde sus equipos, ese enlace que les acabo de compartir en el chat. Y lo que vamos a hacer es responder a 5 preguntas que, como les digo, están relacionadas con su retroalimentación, sobre todo con el plan de trabajo que tenemos pensado para los 2 próximos años. Si quieren, para hacer una prueba, no sé si han podido entrar en el Mentimeter, bien, como les decía, menti.com con el código o el enlace que les compartí, pero pueden decirnos si participan o no pulsando el corazón. Lo voy a hacer yo a la vez que ustedes, así voy viendo dónde nos llegamos. Muy bien, ya van subiendo corazones y ganas de acompañarnos en esta consulta. Si alguien de todas formas tarda un poquito más en entrar o en incorporarse, puede ir contestando a las preguntas. Entonces vamos a iniciar ya con la primera pregunta. Son 4, no va a ser muy largo. La ventaja de que lo hagan desde un celular es que no van a tener que cambiar de pantalla para ver los resultados, porque los resultados, digamos, agregados van a aparecer en la pantalla que yo estoy compartiendo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la primera pregunta, es para que nos digan en 3 palabras o hasta 3 palabras que se les ocurran qué les inspira la evaluación participativa, ya sea por lo que han escuchado en la presentación o por la experiencia y los conocimientos que ustedes ya tenían.
Qué interesante que están las respuestas, Juan. Oh, voy a agrandar un poquito. Empoderamiento, democracia, aprendizajes. Tremenda relevancia, ¿cierto? Todos los conceptos que podemos ver. Empoderamiento sigue ahí en primera línea. Se están quedando demasiado pequeñitas para alguien sin gafas como yo, por eso Yo los me puedo leer pueden ver también. aquí encima de la pantalla, pero destaco que empoderamiento, aprendizaje, transparencia, escuchar, democracia, fortalecer la democracia, me imagino, son los más nombrados, así que creo que en los procesos que estamos viviendo en la región, esto tiene muchísima pertinencia, muchísima relevancia y es además un desafío bien importante implementarlo y avanzar, ¿cierto? En fortalecer la evaluación participativa y en general fortalecer la participación en los distintos ámbitos. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos 28 respuestas. Luego les vamos a compartir todos estos resultados también como retroalimentación a sus direcciones de correo, pero efectivamente muy interesante ver cómo destaca el empoderamiento y todos esos términos. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que esta sí es muy importante para nosotros. Aquí les acabamos de presentar los recursos de la participativa, tanto los que ya están en la página web en los 2 últimos años, desde en la primera fase, como algunos de los que estamos pensando proponer como innovadores para esta segunda etapa. Entonces ahí tienen el foro virtual de la página web, la sección de aprendizajes significativos de todas las personas que están ya en la comunidad, las guías y manuales que compartimos en el repositorio, que ya les decíamos que es enorme, es el repositorio más grande en evaluación participativa. Las noticias que van apareciendo en la web con discusiones, como les mostrábamos la última entrada, por ejemplo, de Olga, la documentación que aparece sobre experiencias y casos, los vídeos en primera persona con testimonios de las personas que participaron en el encuentro en Ecuador y las 2 novedades, esa dossier o publicación donde vamos a ir recopilando y analizando las entradas de la web y el premio a la publicación científica. Entonces, si nos ayudan a valorar qué tan útiles consideran que pueden ser o que son para ustedes estos recursos que vamos a compartir o estamos compartiendo, nos va a ayudar mucho a la hora de poner el acento en unos o en otros. Los documentos van llevando la delantera hasta aquí, Juan, así que creo que el apoyo técnico también está siendo muy relevante. Me encanta cómo se valoran las herramientas, Juan, que son para compartir aprendizaje. Es decir, si yo no he tenido la experiencia, puedo encontrar aquí en la comunidad un espacio para aprender, para buscar evidencia, para conocer técnicas, para conocer errores, ¿cierto? Que pueden haber cometido otros, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Sí. Relevantísimo. Y bueno, las guías y manuales que siempre son tan importantes. El foro virtual también como un espacio, ¿cierto?, para ir compartiendo esto en espacios más ágiles para quienes no siempre tienen la oportunidad de leer los manuales completos o las documentaciones más largas que requieren más tiempo. Y el premio a la producción científica también está muy bien valorado. Muy bien, pues muchas gracias por toda esta retroalimentación. Vamos a seguir, nos quedan dos preguntas más. Ya han visto que una parte importante de nuestro plan de trabajo es la capacitación y justamente hemos aprendido que hay más formas de hacerlo, no solo necesariamente presencial, y de hecho vamos a tener que adaptarnos al mundo virtual, todos y todas, y tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora mismo decidiendo qué tipo de modalidad de capacitación hay para que
coloquen el punto en función de sus preferencias. Puede estar muy claro hacia la modalidad presencial, puede tender a la virtual o dejarlo en el medio, porque ya saben que hay opciones mixtas con un pequeño, o sea, hacerlo básicamente virtual, pero con algún encuentro, y por ahí nos ayudaría mucho si se posicionan en su preferencia. Recuerden que hablábamos de capacitaciones para facilitadores o facilitadoras, pero también capacitaciones a nivel de posgrado más especializadas sobre evaluación participativa. Veo que muchos puntos tienden hacia la modalidad virtual. Yo, si me hubieran preguntado hace un año, hubiera dicho es imposible, pero es verdad que de las pocas cosas buenas que hemos sacado de este año tan difícil es que todos nos hemos acostumbrado a este medio, y es verdad que hay herramientas que se pueden utilizar y que no resulta imposible, ni mucho menos. Tiene muchas ventajas la capacitación a distancia, reduce costes, precisamente puede acercarnos a esos grupos y personas a los que casi nunca se llega. Entonces estamos muy, muy convencidos de que vamos a apostar cada vez más y a intentar aprender cada vez más en esta modalidad. De cualquier forma, Juan, discúlpame, de cualquier forma la modalidad presencial también tiene su encanto, y aquí hay varias personas, ¿cierto?, que responden en esa línea. Yo me imagino que la pandemia, los riesgos de contagio y la incertidumbre que tenemos sobre cuándo nos vamos a poder mover, nos hace movernos también un poquito más hacia la modalidad virtual. Si yo supiera que la pandemia se acaba, sin duda estaría en modalidad presencial, y me imagino que muchos de ustedes también. Pero en el contexto actual, como tú decías, la modalidad virtual nos permite llegar a muchos, y a nosotros también combinar con otras responsabilidades de cuidado, del trabajo, etcétera, y poder formarnos también. Así que aquí está dividida la cosa. Muy bien, bueno, entonces vamos a cerrar esta pregunta con casi 30 respuestas. Muchas gracias otra vez. Y ya la última tiene más que ver con la valoración de esta actividad de presentación, como suele hacerse, que nos digan su opinión sobre algunos de los mensajes que les hemos compartido y también con la propia actividad de hoy. Entonces, si están de acuerdo con estas afirmaciones que son un poco diferentes, la primera, si les pareció completa y clara la presentación de hoy. Intentamos trasladarles la idea del rigor, del enfoque de evaluación participativa, de la evaluación participativa como un enfoque, digamos, que puede dar respuestas a los retos que plantea la Agenda 2030, que es el marco actual de desarrollo, sobre todo en términos de inclusión, para que piensen también desde sus realidades, ya sea su trabajo, sus estudios, sus vivencias como parte de comunidad, si creen que la evaluación participativa podría ser interesante, por lo menos plantearse aplicarla en sus ámbitos. Y luego también esta actividad era una clara invitación a que se suman, a que se unan a nosotros, que nos apoyen, se vinculen a EVAL Participativa. Entonces también saber si les convencimos o tenemos que seguir trabajando en la difusión. Hay bastante acuerdo con todas las afirmaciones, Juan, y yo quisiera destacar sobre todo la penúltima y la última, que son oportunidades, ¿cierto? Es decir, las personas están interesadas en vincularse a la comunidad, así que ahí les vamos a estar esperando con mucho ánimo, y además que es una oportunidad interesante para sus comunidades, para su trabajo y sus propios estudios. Así que en línea con lo mismo, creo que hay bastante trabajo a futuro, ¿cierto? Bastante que compartir y ojalá sumarse a esta comunidad. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta esta hoja de valoración. Bueno, con esto eran las 4 preguntas. Esta última, les adelanto, parece una despedida, pero hay 2 o 3 preguntas que están pendientes de responder. Nos hemos pasado 15 minutos de la hora, pero creo que vale la pena quedarnos un ratito, bueno, primero agradeciéndoles, pero quedarnos un ratito para responder esas 2 o 3 preguntas que todavía seguían pendientes.
Lo que sí creo que les voy a dejar de compartir pantalla, voy a cerrar ya el Mentimeter y voy a dejar de compartir pantalla para que ya cerramos, digamos, viéndonos las caras y con la moderación de Claudia. Muchas gracias por responder al cuestionario. Sí, bueno, Juan, muchísimas gracias por eso. Creo que fue muy interesante también poder escucharles a todos. Como sabemos, uno de los principales desafíos que enfrentamos es justamente generar espacios para poder escuchar y poder conversar en los tiempos acotados y con las herramientas que tenemos con este desafío de la pandemia que plantaba Amanda hace un ratito. De las preguntas que quedaron pendientes, yo destaco particularmente aquellas sobre la factibilidad de implementación, de los tiempos, ¿cierto?, de la voluntad política, de cómo entusiasmar a las personas y de las herramientas. Entonces, sobre esto, lo que sugiero como para hacer un cierre es que ustedes puedan contarnos cuáles serían sus recomendaciones para hacer factible, ¿cierto?, una evaluación participativa en organizaciones de distinto tipo, pensando en estos desafíos, en los tiempos, en las capacidades, ¿cierto?, en la voluntad política y en entusiasmar a las personas con esta línea. Y no sé si ustedes quieren destacar alguna pregunta en particular que se me pueda haber pasado de aquí, de las que están en el chat. Juan, te doy a ti mismo el micrófono para partir, ¿te parece? Sí, yo parto con esa pregunta pendiente, ¿no? Realmente es un reto trasladar a la práctica la evaluación participativa, aunque estemos todos y todas, sobre todo en esta comunidad, convencidos de su valía, pero luego hay que enfrentar realidades administrativas, requisitos de los financiadores, posiciones escépticas. Entonces, no quiero desanimar a nadie, creo que hay experiencias valiosísimas de aplicación de la evaluación participativa y algunas creo que están funcionando muy bien. Estamos aprendiendo mucho de Techo, Servicio País, CEADEL, las entidades socias que están ahora con nosotros. Ellos lo que hacen, por ejemplo, es cierto que no tienen recursos para financiar estas evaluaciones, pero lo que hacen es capacitar a sus equipos técnicos en este enfoque, de manera que sumen las capacidades de evaluación desde esta mirada participativa a su formación y están, digamos, implementando evaluaciones desde sus recursos. Es verdad que este año pasado justamente estas organizaciones se han visto rebasadas por la emergencia, porque es ahora mismo la prioridad, justo con los colectivos con los que trabajan. Pero nos consta, porque así es el compromiso de Calo, que anda por ahí, de Fernanda, de Techo, que están, digamos, con la mirada siempre y siempre activos para poder retomar este ejercicio de evaluación participativa, que es sí una inversión a largo plazo y estratégica. Lo que se puede hacer con otras entidades más escépticas o más alejadas, pues lo dejo a Pablo o Esteban. Bueno, yo para agregar un poco a la respuesta, traigo un poco al recuerdo una nota que sacamos que después formó parte de una reflexión en el libro y de un artículo que publicamos con Juan, y luego de haber apoyado varias evaluaciones participativas. El título del capítulo dice déjame hacerlo, enséñame a hacerlo, ¿no? Nosotros lo que poníamos en discusión es que muchas veces el énfasis de la gente que hace evaluación es que las organizaciones no abren oportunidades para la participación o para una evaluación realmente participativa. En un contexto como los países de América Latina, muchos, sobre todo en el sector público, uno lo que percibe es que los gobernantes, los ministros, los funcionarios a cargo de programas no están muchas veces dispuestos a recibir el cachetazo, ¿no?, sobre su intervención. Entonces, sobre todo en países donde la oposición es tan visceral, ¿no? Si un funcionario dice, bueno, nos equivocamos en esto, seguramente que al día siguiente le piden la renuncia, ¿no? O sea, la posibilidad de abrir un espacio participativo suena como ingenuo. Pero lo que nosotros hemos percibido también es que muchas veces cuando se abre ese espacio de participación no existen las capacidades para evaluar, ¿no? Y entonces también enséñame a hacerlo en la evaluación participativa tiene que ganar mucha importancia. Y nos pasó en el caso de la evaluación participativa de Valle de Estrella, que está documentada en la página, y la evaluación participativa de un programa de prevención y atención del cáncer, que nos costó muchísimo, muchísimas sesiones y reuniones con los facilitadores locales de las juntas de salud, que eran los representantes de la comunidad, en la implementación de este programa, y sentados en la mesa de la evaluación participativa, eran los miembros del equipo de evaluación,
que se posicionaran en la función de evaluadoras y evaluadores del programa. Es decir, hubo que hacer todo un trabajo de cabildeo y de capacitación para que se sintieran con el derecho de poder abrir juicios de valor sobre la intervención, ¿no? Entonces, es como que hay que hacer un esfuerzo muy grande también en capacitar sobre todo los actores locales, los representantes de la comunidad, para generar preguntas de evaluación que sean pertinentes para sus necesidades, para participar en la evaluación decidiendo a quiénes contactar, quiénes pueden ser los informantes claves, etc., ¿no? Es decir, me parece que también hay que poner el énfasis en eso, en la formación de capacidades de evaluación en los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, para que ese protagonismo en la evaluación no se quede como un discurso vacío, sino realmente que tengan herramientas e instrumentos, digamos, para participar. No sé si Pablo quiere contestar algo más de la pregunta, pero es lo que a mí se me ocurre decir. No, está bien. Me parece que estaría más o menos completo. Como decía anteriormente, gran parte de la motivación del libro fue partir de las experiencias, ¿no? Entonces, construir un manual a partir de las experiencias concretas, existentes, reales de la región en evaluación participativa. Creo que también en ese sentido vamos a tener que seguir aprendiendo, experimentando sobre las condiciones reales, verdaderas y posibles en las cuales las evaluaciones participativas se hacen posibles, ¿no? Se hacen factibles. Por lo cual ahora estamos teniendo algunas experiencias, algunos acercamientos, pero yo creo que poder avanzar hacia sistematizar incluso las experiencias de cómo se logró habilitar en determinado contexto una evaluación participativa nos va a poder dar luces, pistas para ver por dónde encarar y por dónde hacer presión y quiénes son los actores más indicados en cada caso para poderla llevar adelante. Eso nomás. Muchísimas gracias, Juan, Esteban, Pablo y a todos quienes participaron también. Solo quería destacar que Zoe nos cuenta que desde la provincia de Entre Ríos, ¿cierto?, están haciendo un trabajo también para avanzar en estos temas y que estarían interesados en participar en las instancias de capacitación. Así que ya tenemos un porotito anotado, como decimos acá en, en Chile. Quisiera valorar, ¿cierto?, muchísimo la participación de todos. Creo que ha sido un espacio muy interesante. Nos quedamos un ratito más del que pensamos originalmente, justamente porque la conversación está muy interesante y la invitación ahora, además de valorar este espacio, es a seguir esta conversación, a unirse a la comunidad, ¿cierto? Y aprovechar las distintas instancias que hay para continuar la conversación. La primera de ellas es la página, ¿cierto? evalparticipativa.net. Y además está el perfil de Instagram, de Facebook y el Twitter, donde pueden encontrar a la comunidad y empezar ahí a involucrarse y a seguir y a conocer todas estas interesantes cosas en las que se está trabajando. Entonces les agradezco, les agradecemos, les dejamos la invitación, ¿cierto? Y además esperamos encontrarnos por ahí prontamente en esta semana tan nutrida de conversaciones para la evaluación. Así que muchas gracias, Pablo, Juan, Esteban, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes que nos acompañaron hoy día. Un abrazo grande y cuídense mucho. Gracias, gracias, Bueno, Claudia. gracias a todas. Gracias entonces, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.